Un perro pastor esperó 4 años por su familia, un milagro increíble fue revelado una mañana. Max, un pastor alemán con ojos brillantes y un corazón leal, había hecho de la plaza del pequeño pueblo hispano su reino. Cada día, al caer el sol, se ubicaba en la entrada del barrio, con la esperanza de ver a su familia regresar. En cada rincón de ese lugar, resonaban risas de niños que jugaban a la pelota, y los abuelos que compartían historias de antaño. Pero para Max, el bullicio no era suficiente. Sus días se llenaban de tristeza, y su corazón anhelaba la calidez de su hogar perdido. A su alrededor, la comunidad se movía como un solo cuerpo. Con esfuerzo y dedicación, los vecinos se cuidaban entre sí, traían comida a los más necesitados y sacaban sonrisas en tiempos difíciles. Todos veían a Max y recordaban al perrito que había crecido junto a su familia. Con cada año que pasaba sin su regreso, la preocupación de los habitantes crecía, especialmente en Doña Rosa, una abuela sabia, que creía firmemente en el poder del amor y la unidad. Un día, mientras la plaza rebosaba de actividad y alegría, Doña Rosa reunió a todos. «Es hora de actuar», proclamó con su voz temblorosa pero firme. «Max merece un hogar y una familia. Necesitamos cuidar de él, como él ha hecho por nosotros». Las manos se levantaron en un gesto de compromiso. Se organizaría una jornada comunitaria dedicada al perro que había llegado a ser símbolo de lealtad. Todos serían parte de esta misión. Hay que conseguir un hogar para Max. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el día de la jornada llegó. La plaza, vestida de colores brillantes, se llenó de sonrisas y abrazos. Max, sintiendo el revuelo, corrió entre las piernas de los niños, ladrando con alegría. Pero justo en ese instante, un coche desconocido se detuvo a un lado de la plaza. La gente se miró, y un silencio envolvente se apoderó del lugar. Cuando las puertas se abrieron y de él salió una familia, era la familia de Max, las lágrimas comenzaron a brotar y los abrazos se entrelazaron. Entre risas ahogadas y palabras de perdón, la familia no solo recordaba a Max, quien había esperado con el corazón abierto, sino que también reflexionaba sobre las dificultades que encontraron en la ciudad. Allí, compartieron las cicatrices de un amor que había estado a punto de romperse y la importancia de la familia. Sin embargo, a medida que el reencuentro se llenaba de emociones, una pregunta surgía en el aire: ¿podrían sanar las heridas del pasado? Max, en medio de tanta alegría, dio un paso hacia sus antiguos dueños, recordando que, aunque el tiempo había pasado, su amor seguía intacto. Pero a su alrededor, la comunidad se preguntaba si esta segunda oportunidad sería suficiente para reconstruir lo que había estado roto. Una mezcla de esperanza y temor ocupaba cada rincón de la plaza, dejando a todos en un hilo de expectativa por lo que vendría. La plaza se llenó de murmullos y susurros, mientras la familia de Max comenzaba a hablar con la comunidad. Los ojos de Doña Rosa brillaban al ver cómo la gente se unía para escuchar. Ella sabía que cada palabra contaba, que el futuro de Max dependía de lo que se dijera en esos momentos decisivos. El espíritu de unidad que había hecho posible la celebración de aquella jornada ahora enfrentaba un nuevo desafío. «Lo siento tanto», comenzó Daniel, el padre de Max, con la voz entrecortada. «Hemos pasado por momentos difíciles. Al mudarnos, no nos dimos cuenta de cuánto le íbamos a extrañar. Pero, aquí estamos, dispuestos a reconstruir». Max, al escuchar la voz de su dueño, se acercó más, su cola moviéndose sin parar, como si la esperanza de un nuevo comienzo llenara el aire. La madre de Max, Elena, se unió a su esposo. «No hay excusa para lo que hicimos. Lo dejamos atrás, lo abandonamos sin saber que el amor que había en nuestra casa debía continuar. Max es parte de nuestra familia, y nunca debimos olvidarlo». En el rostro de sus hijos, podía verse una mezcla de tristeza y anhelo. También ellos habían sentido el vacío que dejó el fiel perro. Desde el fondo, un niño pequeño alzó la voz. «Max nos ha estado cuidando desde entonces». Las risas nerviosas estallaron, distendiendo un poco la atmósfera tensa. La comunidad comenzó a recordar cómo el perrito había jugado con sus hijos, como siempre estaba dispuesto a ofrecer compañía. Se dio cuenta de que Max, a su manera, había sido un protector, un verdadero amigo. Entonces, Doña Rosa, sintiendo que el momento crucial se acercaba, tomó la palabra. «La vida nos da oportunidades, y todas están ligadas por las decisiones que tomamos.
No podemos cambiar el pasado, pero sí moldear el futuro. Max ha esperado con amor y lealtad. Ustedes, su familia, pueden ayudarle a sanar. Los ojos de todos se centraron en la familia de Max, que asintió lentamente, sintiendo la presión de la mirada colectiva. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Daniel, mientras una ola de esperanza se decía a sí misma que podían construir de nuevo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el aire se sentía fresco, pero el calor de la emoción permanecía en el ambiente. ¿Podrían juntos, la familia y la comunidad, encontrar la manera de restaurar lo que alguna vez fue un lazo indestructible? Mientras Max se dejaba acariciar por las manos de sus antiguos amos, un eco de ladrillo resonó en la plaza, como un canto de esperanza. Sin embargo, en el fondo de la mente de cada uno, la inquietud seguía presente. ¿Acaso todo el amor era suficiente para curar las heridas del abandono? El tiempo parecía detenerse, pero había una sensación de fragilidad en el aire. La familia de Max miraba a su alrededor, sintiendo la enormidad de la tarea que tenían por delante. Una nueva historia estaba comenzando, pero la incertidumbre llameaba a la puerta. ¿Lograrían realmente recuperar la confianza de aquel perro que había estado esperando, y a su vez, recuperar ellos mismos lo que habían perdido en el camino? A medida que la noche caía, una figura solitaria se acercaba al borde de la plaza desde la distancia. La oscuridad hizo que se convirtiera en un misterio. Los corazones se detuvieron al percibir su presencia. ¿Quién era? ¿Qué significaba su llegada para Max y su familia? La figura solitaria se fue acercando lentamente, y poco a poco, se fueron desenfocando los detalles. Un hombre alto, con una chaqueta desgastada y un sombrero que le escondía parte del rostro, emergió del manto de sombras. A medida que daba pasos firmes, el murmullo de la plaza se transformó en un murmullo de curiosidad y especulación. ¿Quién era? ¿Tenía alguna conexión con Max? Helen apretó la mano de Daniel. Su mirada se llenó de preguntas. El hombre empezó a mirar a su alrededor, como si buscara algo entre la multitud. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Max. El perro, al reconocer aquella figura, gorgoteó un ladrido de sorpresa, más intenso que todos los que había dado hasta ahora. Un ladrido que desbordaba cariño, nostalgia y, sobre todo, una chispa de esperanza. El misterioso visitante se agachó a la altura de Max, extendió su mano hacia él, y el perro, como si fuese un imán, corrió hacia él, moviendo su cola con la alegría de quien no ve a un ser querido después de años. Las lágrimas empezaron a brotar en los ojos de Elena, mientras Daniel miraba la escena con incredulidad. Ese hombre parecía ser parte del pasado de Max, y el perro lo reconocía. Lo encontré, susurró el extraño, su voz temblando mientras acariciaba el pelaje de Max. Lo busqué durante mucho tiempo. La voz, suave pero cargada de emoción, resonó en el aire, llevándose consigo las dudas que flotaban en la plaza. Los murmullos aumentaron. ¿Quién era realmente? Doña Rosa se acercó, impulsada por la curiosidad y el deseo de entender. ¿Ustedes? Comenzó a preguntar. Iván, respondió el hombre, levantando su rostro. Había una mezcla de cansancio y determinación en sus ojos. Max es mi perro. Cuando me mudé, cuando todo cambió, lo dejé aquí sin saber que él me estaría esperando. Nunca dejé de pensar en él. Las palabras de Iván fueron como un rayo. La historia se enredaba en un hilo temporal que nadie había imaginado. No solo Max había sido abandonado, sino también su dueño. Estaba claro que la historia de ellos dos no había terminado, que había un lazo que aún necesitaba sanarse. ¿Por qué no lo has buscado antes?, preguntó uno de los niños de la plaza, sinceramente confundido. He estado trabajando lejos, desde que ocurrió no pude regresar, pero su recuerdo nunca se apagó. Iván se detuvo, su mirada ahora fija en su perro. No podía permitir que olvidáramos lo que significábamos el uno para el otro. El corazón de la comunidad latía fuerte. Las palabras de Iván fueron como un llamado de atención. No solo se trataba de una oportunidad de reconciliación para Max, sino también para su familia. Y lo que parecía ser una redención para un perro traicionado, se tornaba en una posibilidad de sanación para todos. Max brincó hacia Iván, y el abrazo entre ambos fue un espectáculo de ternura. Sin embargo, el momento se enfrentaba a una cruda realidad. ¿Qué pasaría ahora? Max podría realmente volver a la vida que aún se conoció, o un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Los niños y adultos miraban admirados, algunos incluso con lágrimas. La plaza ahora respiraba un aire de desasosiego y felicidad entrelazados. Pero la pregunta permanecía en el ambiente: ¿podría esta inesperada reunión traer la paz que todos deseaban? Doña Rosa, viendo la transformación emocional frente a ella, sintió que se acercaba un momento decisivo. ¿Qué vas a hacer ahora, Iván?, preguntó, y el silencio envolvió la plaza mientras todos esperaban su respuesta. Max, por su parte, se movía de un lado a otro, indiferente a la tensión del momento.
disfrutando del cariño de quienes una vez lo habían amado. Pero la respuesta de Iván resonó en el aire como un eco perdido entre las luces de la plaza. Voy a hacer lo que sea necesario para nunca separarme de él otra vez. Las palabras dejaron un resplandor de esperanza, pero también una sensación de desafío. La familia de Max miró a Iván, sintiendo un torbellino de emociones. Serían capaces de encontrar un nuevo equilibrio con este inesperado regreso, mientras la noche se cerraba en torno a ellos, una decisión se vislumbraba en el horizonte, una decisión que podría cambiar el destino de Max, su familia y su misterioso dueño. Podrían todos coexistir en una nueva historia, o los viejos rencores impedirían la reconciliación que todos anhelaban. El ambiente en la plaza parecía electrificado. Iván, con su mirada perdida en los ojos de Max, era consciente de que la vida había cambiado para ambos en esos breves instantes. Sin embargo, dentro de él se desataban tormentas de recuerdos. La distancia le había enseñado a valorar cada momento, pero también a cargar con la culpa de aquella separación. La mirada llena de amor de Max lo hacía sentir, a la vez, afortunado y destrozado. Yo nunca debí dejarlo, murmuró Iván, su voz entrecortada. No sabía que la vida podría ser tan dura sin él. La angustia de estos años de ausencia parecía cerrarse sobre su pecho, como si Max pudiera sentir ese dolor a través de la conexión que existía entre ellos. Elena, tímidamente, dio un paso hacia adelante. Tal vez podríamos ayudar, sugirió, su voz intentando calmar el tumulto en el aire. La idea de un nuevo comienzo brillaba en su interior. Se dirigió a Daniel y le susurró, Max ha tenido una familia aquí, pero también ha tenido un dueño que lo ha querido siempre. ¿Qué tal si unimos fuerzas? Daniel asintió, comprendiendo la profundidad de la propuesta de Elena. Iván, podríamos trabajar juntos. Max necesita amor, y también necesita entender que las cosas pueden ser diferentes esta vez, dijo, con una convicción que apasionaba a quienes escuchaban. Los ojos de Iván se iluminaron. ¿De verdad creen que compartirlo es posible? La esperanza renovada caía sobre él como un abrigo cálido. Imaginó a Max jugando en el jardín de su casa, corriendo como cuando solía hacerlo, libre y feliz. Pero esa ilusión encontraba rápidamente fricciones al recordar el dolor del pasado. Lo vamos a intentar, intervino doña Rosa, acercándose a Iván y tocando su brazo con afecto. Max ha sido parte de nuestra comunidad, pero también es parte de tu vida, Iván. No podemos eliminar la historia, pero podemos construir un puente. La sinceridad en sus palabras resonaba en los corazones de todos. Iván se sintió abrumado por la idea, uniendo los fragmentos de su quebrantada vida junto a la promesa de reconstrucción. Pero, ¿cómo se haría eso en la realidad? ¿Cómo podrían las antiguas cicatrices sanar sin que dolieran al ser tocadas? Con el crepúsculo envolviendo la plaza en un suave abrazo, se escuchó un ladrido enérgico. Max, ajeno a las inquietudes y dilemas, corrió de un lado a otro, su felicidad reflejada en cada movimiento. Era el amor desinteresado y puro, una lava que derretía las fronteras que los adultos intentaban definir. Debemos darles tiempo. Todos hemos sufrido pérdidas, dijo Elena, mirando a Iván con empatía. Quizá Max pueda enseñarnos lo que significa realmente la familia. Los murmullos de asentimiento resonaron entre la multitud, mientras el clima de tensión comenzaba a disolverse poco a poco. Pero Iván no podía evitar sentirse perdido entre la esperanza y el miedo. ¿Sería capaz de abrazar esta nueva oportunidad y abrir su corazón de nuevo? ¿Dónde viven ustedes?, preguntó, un hilo de inseguridad quebrando su voz. Todos supieron que era un paso importante, la primera confrontación con la realidad de que ya no sería solo su perro, sino también parte de una familia más grande. No lejos de aquí, respondió Daniel, abriendo un camino hacia lo desconocido. Estoy seguro de que podemos encontrar tiempo para que puedas visitarlo, así podemos adaptarnos. Así, mientras el sol se escondía en el horizonte, un nuevo camino emergía para todos. Pero en el fondo del corazón de Iván y de Max, aún permanecía una pregunta: ¿podrían realmente aprender a convivir, juntos y en armonía, sin dejar que los viejos rencores interfirieran en su amor? La plaza se iluminó por las luces de la noche y un nuevo capítulo parecía estar comenzando. Sin embargo, el eco de esas preguntas suspendía un aire de incertidumbre. Tal vez el amor podría vencer, pero ¿qué sacrificios tendrían que hacer todos para ello? La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que prometía cambios. Iván se despertó en su pequeño departamento con la luz del día filtrándose por la ventana. Se sentó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. La emoción le llenaba el pecho, pero no podía ocultar el nerviosismo. La idea de volver a ver a Max, de poder acercarse a él de nuevo, lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si no me recuerda?, pensó Iván, dejando caer la cabeza entre sus manos.
Se sentía como un niño en la mañana de su primer día de escuela. La ansiedad se mezclaba con la decisión de no rendirse. Esta vez todo sería diferente, tenía que serlo. Mientras se preparaba, pensó en las palabras de Elena y Daniel. La unión que estaban intentando formar era un camino nuevo, y como todo en la vida, los nuevos caminos estaban llenos de desafíos y sorpresas. Iván no podía evitar preguntarse si Max habría olvidado las tardes que pasaron juntos, la forma en que se reían entre ellos, los juegos interminables en el parque. Al llegar al hogar de Daniel, se sintió un poco fuera de lugar. El ambiente era acogedor, con risas y voces que brillaban en cada rincón. Max estaba allí, corriendo en círculo, emocionado por la presencia de más personas a su alrededor. La alegría en su rostro era inconfundible, pero hubiera aún espacio para Iván en su corazón. «Iván», exclamó Daniel, rompiendo su trance. «Estamos aquí para que pongas en práctica lo que hablamos». La voz de Daniel era firme, apoyándolo. Esa calidez le dio a Iván el empujón que necesitaba. Max lo vio y se detuvo de golpe. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo pareció suspenderse. Iván no pudo evitar contener la respiración, el amor en la mirada de su perro era una luz brillante en la penumbra de sus dudas. «Max», gritó Iván, con un tono de desesperación entrecortado. Se agachó, extendiendo su mano, y Max corrió hacia él, saltando de alegría. En un instante, todos los años de separación se desvanecieron. «Te he extrañado tanto», murmuró Iván, sus ojos húmedos mientras acariciaba el pelaje de su amigo. La risa de Elena y las palabras de Daniel se mezclaron con el llanto de felicidad de Iván. No fue solo un reencuentro, fue un milagro de amor y pertenencia. La alegría del momento derrumbó los muros que se habían erigido entre ellos. «Mira cómo juega», decía Elena, señalando a Max, quien estaba tan entusiasmado que no sabía a quién correr primero. Todo se sentía bien, pero Iván también sabía que el camino estaba apenas comenzando. No sería fácil para Max adaptarse a tener dos familias, y la carga del pasado aún pesaba sobre él. Pero la luz del amor brillaba más intensamente, más tarde, mientras Iván observaba cómo Max compartía risas y juegos con los niños en el jardín, una sensación nueva lo envolvió. Era el deseo de construir, de ser parte no solo de la vida de Max, sino también de la comunidad que lo rodeaba. Hacía tiempo que esa idea lo había eludido. «Creo que estoy listo para dar ese paso», dijo Iván, girando hacia Elena y Daniel. «Si esto va a funcionar, necesitamos crear espacios de amor y de confianza. Max tiene derecho a ser feliz, junto a todos nosotros». Elena sonrió, y Daniel asintió en señal de acuerdo. Pero el ambiente cambió de pronto, cuando el sonido de un coche frenando bruscamente rompió la calma. Una figura familiar, con un aire amenazante, emergió del automóvil. «¿Qué estás haciendo aquí, Iván?», gritó la voz de una mujer que Iván nunca había imaginado volver a ver. La tensión instantánea lo hizo temer lo peor. El corazón de Iván latía con fuerza. En un instante, todo lo que había comenzado a construir se tambaleó al borde del abismo. ¿Podría esta nueva vida resistir la llegada de su pasado? El aire quedó helado tras las palabras de la mujer. Iván sintió como si un helado sudor recorriera su espalda. Esa voz, cargada de reproche y rencor, lo llevó de regreso a un tiempo que preferiría olvidar. Laura, su expareja, se acercaba con pasos firmes, con la mirada fija en él, como si pudiera romperlo con solo desearlo. «Lo que estás haciendo es un error», continuó, su tono cortante como un cuchillo. La risa infantil que había llenado el jardín se apagó de inmediato, y todos se giraron hacia ellos, expectantes. Max, percibiendo la tensión, se paró a un lado de Iván, moviendo su cola, intentando unir a su padre humano con la fuente de su afecto. Pero Iván sabía que todo estaba a punto de complicarse. «¿Por qué no puedes simplemente irte y dejar a Max en paz?», Laura replicó, una mezcla de rabia y preocupación encarnada en su expresión. Iván sintió que el aire se le escapaba, como si cada palabra de ella fuera un ladrillo cayendo sobre su pecho. No solo estaba en juego su relación con Max, sino también su derecho a ser parte de su vida. «No puedes hablarme así», gritó Iván, con el rostro encendido. La ira invadió su voz, mezclada con una vulnerabilidad que lo hacía aún más frágil. «Max es mi perro, también. No voy a renunciar a él porque tú lo digas. He estado esperando este momento durante años». Elena y Daniel intercambiaron miradas, intentando comprender la situación. La presión en el aire era palpable, un silencio incómodo se instaló mientras todos esperaban la reacción de Iván. Max, percibiendo el conflicto, se mantuvo cerca de Iván, aunque su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. «Lo que hiciste fue cruel, y ahora lo quieres de vuelta solo porque te sientes solo», continuó Laura, su mirada fría. «Tú no has cambiado.
Solo intenta justificar tu abandono con una sonrisa en el rostro y un perro que ha olvidado su pasado. Las palabras le cortaron a Iván como un golpe. Recordó la tristeza que había sentido cuando tuvo que dejarlo todo atrás, la culpa que lo perseguía como una sombra. Pero ya no era el mismo de antes, había luchado por encontrarse a sí mismo, y Max era parte de esa búsqueda. No sabes nada de mí, exclamó. He cambiado. He aprendido a amar de nuevo. Y Max él me necesita, tanto como yo a él. Laura lo miró con desdén, pero Iván podía ver que había en ella una chispa de duda. Un ligero titubeo en su postura indicaba que su ataque tenía debilidades. Pero en lugar de cuestionarse, presionó. Te advierto, Iván. No voy a permitir que te acerques a él. Haré lo que sea necesario para protegerlo. La rabia y el dolor se hicieron un nudo en el estómago de Iván. Pero no iba a dejar que eso lo venciera. ¿Protegerlo de qué? ¿De mí? ¿De nuestra conexión? Max ladró, un sonido que resonó con desesperación. Iván se arrodilló y lo llevó a su regazo. Tú y yo hemos estado juntos en el infierno y en la gloria. No permitiré que nadie lo rompa de nuevo, ni tú ni nadie más. En ese momento, todos los niños y adultos en el jardín estaban paralizados, observando la confrontación. La conmoción en el rostro de Elena era inconfundible. Daniel, por otro lado, se acercaba, intentando mediar. Tal vez deberíamos hablar en privado, propuso Daniel, la calma en su voz contrastando con la tormenta emocional de Iván, pero Iván sabía que no habría un lugar seguro. Su corazón latía con furia y resolución. Si es necesario, lo haré. Pero no puedo hacer esto en silencio. Max merece saber la verdad. La mirada de Laura se tornó sombría. Hay cosas que no sabes, Iván. Ese instante, cargado de promesas y amenazas, dejó a Iván en la cuerda floja. ¿Qué verdades escondía Laura? ¿Cuánto más tendría que luchar por lo que le pertenecía? La vida estaba a punto de ofrecerle nuevos giros, y él tenía que prepararse. Mientras el aire se sentía denso y tenso, la pregunta resonó en su mente, ¿estaba listo para enfrentar el oscuro secreto que amenazaba con arrebatar su felicidad? Iván sintió como el corazón le golpeaba con fuerza, como si intentara escapar del encierro de su pecho. La mirada de Laura se había oscurecido, como si una tormenta interna estuviera a punto de estallar. Ciertamente, Iván no estaba preparado para lo que ella iba a revelar. ¿Qué es eso que no sé?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de desesperación y desafío. Daniel, aún presente, había dejado de murmurar entre dientes y esperaba, sus ojos saltando entre Laura e Iván, como si fuera un mediador en una batalla que podría convertirlo en víctima colateral. Laura hinchó el pecho, lista para hablar, pero el temblor en sus manos revelaba nerviosismo. Finalmente, se obligó a mantener la compostura y, en un susurro casi traicionero, dijo, Max no es el mismo perro que creías que era. No solo se trata de un perro que cuidabas. Hay cosas de su pasado que comparto contigo y que afectarán cómo ves esta relación. Iván se sintió golpeado por un torrente de pensamientos. Se preguntaba qué oscuro secreto podría llevar Laura a decir eso. Max era su compañero, había peleado batallas junto a él, y en ese vínculo había encontrado redención. ¿Qué me estás diciendo? La inquietud en su voz era evidente. ¿Qué tiene que ver su pasado con nuestro presente? Laura tragó saliva, alejando la mirada. Cuando te fuiste, Max no estaba solo. Tuvimos que enfrentar mucho. Y era como si cada día que pasaba hacíamos un pacto inconsciente de mantenernos unidos, a pesar de la distancia. Sus ojos chisporrotearon con recuerdos que la perseguían. Desde tu partida, las cosas han cambiado. Max está dañado. Iván sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Las palabras de Laura eran una avalancha de emociones que arrastraban hasta el último rincón de su autocontrol. ¿Dañado? ¿Cómo? ¿Te refieres a que lo maltrataste? No, no es eso, Laura se apuró a responder, su voz al borde de las lágrimas. Los perros sienten. Él esperaba. Esperaba por ti, Iván. Se quedó esperándote al borde de la puerta, cuando él sabía que nunca ibas a volver. Se puso enfermo cuando casi no lo sacaba a pasear porque me tenía miedo y no podía salir sin asustarse. Su espíritu se apagó poco a poco. El nudo en el estómago de Iván se hizo más fuerte. No podía creer que la culpa que había cargado durante años se reflejara también en la tristeza de Max. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Laura? Hubiera hecho algo. No quería que sufriera. Porque creí que al cambiar de vida, podría ser más feliz. Pero no cuento este desgarrador pasado para que te sientas culpable.
Lo hago porque necesito que entiendas que Max no es solo un perro. Él es mi compañero, pero también es una víctima. Su salud está en riesgo y ya no sé cómo ayudar a un animal que solo se aferra al recuerdo de su dueño. Iván sintió el roce de las lágrimas en sus ojos. Escuchar eso le desgarraba el corazón. Si Max estaba herido, él también lo estaba, y Laura parecía haber asumido el peso de esa verdad. Todo lo que había querido era proteger a su perro, al que tanto amaba, y ahora todo se tornaba oscuro nuevamente. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Iván, impotente. Aunque no sabía por dónde empezar, en su pecho había una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse. Desearía tener una respuesta clara, ella admitió, su voz quebrándose. Pero lo que Max realmente necesita es encontrar su camino de vuelta a la felicidad, y ese camino puede estar en ti. La confusión y la esperanza se entrelazaron en la mente de Iván. Había llegado el momento de tomar una decisión, de enfrentar sus temores y sus culpas. Pero mientras se encontraba atrapado en un torbellino de emociones, una sombra pasó por el jardín. Todos se giraron, y la figura familiar de un veterinario apareció a la distancia, acercándose con un aspecto grave. Iván, llamó, y en ese momento, el mundo de Iván pareció detenerse. ¿Qué vendría ahora? ¿Acaso el pasado estaba todavía persiguiéndolo, listo para reclamar su pago? El veterinario se acercó lentamente, su andar pausado contrastaba con la tensión palpable en el aire. Iván se sintió pequeño, como si el peso de su propio pasado se acumulase sobre sus hombros y presionara su pecho. Miró a Laura, quien tenía el rostro pálido, como si ya supiera que el impacto de lo que vendría cambiaría todo. Necesito hablar contigo sobre Max, dijo el veterinario, su voz seria. Es urgente. Las palabras se colaron en la mente de Iván como agujas. ¿Qué pasa con él? Está bien, la angustia lo consumía. La incertidumbre lo mantenía en vilo, colgando de un hilo del que no estaba seguro si se rompería. Laura dio un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que sabes? Su voz era firme, pero temblorosa. Había en ella una mezcla de valentía y desesperación que bailaba al borde de la ruptura. El veterinario realizó una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para expresar la complejidad de la situación. Max ha estado mostrando señales de depresión severa. A partir de su comportamiento, es evidente que le afecta profundamente la ausencia de su dueño. Necesitamos actuar rápido para ayudarlo. Iván sintió que un torrente de emociones le ahogaba la garganta. Era su perro. Nunca había imaginado que la ausencia lo había afectado tanto. ¿Y qué se puede hacer? ¿Hay algo que pueda cambiar esto? Hay un tratamiento que puede ayudar, pero, el veterinario hizo una pausa, mirándolo directo a los ojos, requiere compromiso, no solo por parte de Max, sino de ti también. Necesitarás estar presente, crear una conexión y ayudarlo a superar esta etapa. El corazón de Iván latía con fuerza. Sabía que tenía que luchar por su perro, pero, ¿cómo podría, cuando su propio mundo a menudo se sentía desmoronado? Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, exclamó, la determinación comenzando a llegar a su voz. Laura lo miró con una mezcla de admiración y esperanza. Lo harás, ¿verdad? Este es el momento de sanar, tanto para Max como para ustedes dos. Iván tragó saliva, asintiendo lentamente. Sí, lo haré. Haré todo lo posible para traerlo de vuelta. Una nueva llama encajó en su pecho, una que reflejaba no solo su amor por Max, sino la posibilidad de reconstruir el vínculo perdido. Sin embargo, el veterinario no había terminado. Hay una cosa más que considero importante, dijo, mirando a ambos con seriedad. Los perros responden al cambio de sus entornos. Para acelerar su recuperación diría que sería útil también que Max regresara a su hogar, a su lugar. Puede que eso lo ayude a sentir la conexión que una vez tuvieron. La mención del hogar hizo que el alma de Iván se agitara. Esa casa, esos recuerdos eran la raíz de su dolor, y aún así, era también un sitio de amor y confort. Era donde Max había sido feliz. ¿Y si no estoy listo para volver?, preguntó Iván, el pánico aflorando en su voz. ¿Y si no puedo enfrentar todo lo que dejé atrás? Laura tomó su mano, un gesto pequeño pero poderoso. Quizás volver al hogar es justo lo que necesitas, este lugar cargado de recuerdos podría ayudar a sanar, no solo a Max, sino a ti también. Su mirada le daba confianza, y por un instante, Iván sintió que todo podía ser posible, pero justo cuando comenzaba a hacer sus planes, el veterinario sacó algo de su bolso. Así es como puedo ayudarles a comenzar. Era un frasco pequeño con pastillas, un tratamiento para Max. Iván lo miró, un nuevo peso sobre sus hombros, y repentinamente un pensamiento lo golpeó con fuerza. Si Max pasaba por todo este sufrimiento, él también tenía que enfrentar los suyos. Los secretos,
el arrepentimiento, todo debía salir a la luz. Voy a hacerlo, pero no solo por Max, dijo, sintiendo el fuego de una nueva determinación. Haré esto por nosotros por los años perdidos. La promesa resonó en su interior, una declaración que tendría repercusiones más allá de su relación con Max. Mientras el veterinario explicaba los próximos pasos, Iván se dio cuenta de que estaba en el umbral de una nueva etapa. Solo que había un camino lleno de incertidumbres y miedos. Su corazón latía por el futuro incierto y la esperanza que empezaba a asomarse. Al mirar a la distancia, vio cómo el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un dorado cálido. El día se suavizaba, pero una pregunta se formó en su mente: ¿sería realmente capaz de enfrentar todo lo que había dejado atrás? La decisión de Iván no solo cambiaría su vida, sino también el destino de Max. Pero antes de que pudiera responderse a sí mismo, el sonido de un ladrido rompió la calma, un lamento triste y lleno de ecos, como si Max estuviera llamándolo a casa. ¿Estás listo para regresar, Iván?, preguntó Laura, mirándolo con intensidad. Esa pregunta lo llevó a pensar que la vida podría ofrecerle una segunda oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Iván respiró hondo al escuchar el ladrido de Max, como si ese sonido pudiera tocar una parte de su corazón que había estado sellada por tanto tiempo. Miró a Laura, quien mantenía su mano empapada de una firmeza reconfortante. Sus ojos estaban brillantes, pero Iván sabía que, detrás de su fe en él, había una preocupación que le permitió ver lo frágiles que eran los momentos que les esperaban. Sí, estoy listo. Creo que es hora de regresar, murmuró, la resonancia de sus propias palabras llenando el aire a su alrededor. La decisión fue una especie de liberación, pero también una carga pesada. ¿Y si la casa no era tal como la recordaba? ¿Y si los ecos del pasado volvían a atormentarlo? Sin embargo, el ladrido de Max era persistente, casi un llamado a que lo reclamara y le ofreciera la familia que una vez tuvo. El veterinario se aclaró la garganta, sacándole de sus pensamientos. No será fácil. La recuperación requiere tiempo y esfuerzo. Debes ser paciente con Max. Recuerda que él ya no es el mismo perro que dejaste. Ambos han cambiado. Iván asintió, comprendiendo la magnitud de lo que estaba involucrado. Max no era solo un perro, era su compañero, su amigo incondicional. Así como él había estado atrapado en su propio dolor, su perro había estado sufriendo el suyo en silencio. El veterinario le dio más detalles sobre el tratamiento, los horarios y cómo debía comenzar a restablecer la rutina que habían perdido. Laura, mientras tanto, estaba atenta, tomando notas. Cada palabra parecía calar hondo, cada instrucción empujándolo hacia una etapa que se sentía etérea, como si se estuviera alejando de la realidad. No te preocupes, Iván, le dijo Laura, tocándole el brazo. Lo haremos juntos. Como siempre. Bajo la luz amarillenta de la sala de espera, decidieron que se irían a su casa al día siguiente. Durante el viaje, la incertidumbre llenaba el aire, pero Iván sentía una chispa de energía en su interior. Era como si el simple acto de volver a Max comenzara a deshacer el nudo apretado en su pecho. Esa noche, mientras trataba de dormir en un lugar que ya no se sentía como suyo, el recuerdo del hogar le llegó en olas. Las risas compartidas, las mañanas de pereza en el sofá, y el momento en que sacó a Max por primera vez al parque. La vida era sencilla entonces. Todo parecía más brillante. Por la mañana, la decisión ya estaba sellada. Laura lo despertó con una taza de café caliente. Hoy es un nuevo comienzo, le dijo con una sonrisa más segura que nunca. Fue un acto simple, pero en ese gesto había una promesa y un acuerdo tácito de que no estarían solos en esta travesía. El camino hacia su hogar fue distante, plagado de recuerdos que emergían con cada kilómetro. Iván se aferraje al volante mientras su mente divagaba por las calles antiguas, cada esquina un eco de los momentos que había dejado atrás. Pero con cada suave frenazo, las imágenes de un futuro posible comenzaban a desdibujar la bruma de lo que había sido. Cuando finalmente llegaron, la casa los recibió con un silencio familiar. Los árboles en el jardín, las flores que Laura había plantado, todo estaba como lo recordaba. Pero el vacío lo golpeó de inmediato. ¿Cómo podría llenar ese espacio con todo lo que había pasado? En ese momento, Laura lo tomó de la mano. Vamos a buscarlo, sugirió, y él sintió que una parte de sí mismo se iba reabriendo como una flor al sol. Juntos, se acercaron hasta el patio trasero. Iván llamó a Max, su voz resonando con una mezcla de aprensión y esperanza. Y en ese instante, el perro apareció en la esquina del jardín, su cola moviéndose como si tuviera una vida nueva. Max se detuvo, su mirada se encontró con la de Iván, y por un momento el tiempo se detuvo. La espera había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serás capaz, Iván?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda.
Aquí estaba Max, y ahora, una nueva pregunta se asomó en su pecho, ¿podría sanar todo lo que había quebrado en su vida también? Y esa pregunta flotó en el aire, mientras Max corría hacia él, y un ladrido de alegría llenó el día, sacudiendo tanto sus dudas como su determinación. Aún así, en el fondo, sabía que el regreso era solo el primer paso de un camino difícil. Podría Iván ayunar su dolor para transformar la historia que habían compartido en algo nuevo y lleno de esperanza. El día amaneció radiante, el sol brillaba con una fuerza reconfortante. Iván se despertó con el sonido del viento acariciando las hojas de los árboles y la promesa de un nuevo comienzo resonando en su interior. Se preparó, con el corazón latente entre nostalgia y esperanza. Este día significaba todo. No solo significaba volver a Max, sino también afrontar juntos el dolor del pasado y forjar un futuro. Laura lo miró con complicidad. Sabía lo que ambos estaban a punto de hacer, y la decisión de regresar a casa era el primer paso hacia la sanación. Mientras se dirigían al patio trasero, Iván se sintió un poco más ligero, como si cada paso que daba lo acercara a su verdadero hogar. Max. Vamos, amigo, gritó Iván, llamado a su leal compañero. En un instante, la figura de Max apareció, su cola moviéndose frenéticamente, y aquellos ojos brillantes que reflejaban amor puro. Al verlo, Iván sintió que toda la angustia que había sentido durante años se desvanecía. La distancia que había existido entre ellos se sentía casi irrelevante en ese momento. Max saltó hacia él, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Iván se arrodilló y abrazó a su perro, sintiendo la calidez y la suavidad de su pelaje. Te he extrañado tanto, susurró, sintiendo como las lágrimas surgían de su corazón. Este reencuentro despertó una chispa de alegría entre ambos. Max se dejaba acariciar, sus ojos cerrados en un instante de pura felicidad. La casa resonó de nuevo con los ladridos de un perro fiel, y esa alegría compartida rompió por fin el hielo del pasado. Pero eso no era suficiente, sabía que la verdadera labor comenzaba. Hoy no será solo un regreso, Max, le dijo Iván, acariciando su cabeza. Vamos a sanar juntos. Con Laura a su lado, decidieron ser sinceros con Max. Juntos, organizaron un encuentro en el parque donde había pasado tantas horas felices. Querían que Max supiera que ya no tendría que esperar más, que su familia estaría unida otra vez. Así que invitaron a la comunidad a un pequeño evento donde todos pudieran compartir risas, juegos y amor. El día llegó. La comunidad se juntó en el parque. Risas y juegos llenaron el aire como antes, mientras los niños correteaban, lanzando pelotas y jugando al escondite. Doña Rosa, emocionada pero con cálida mirada, observaba desde un rincón, consciente de que todo lo que había hecho para apoyar a Max había tenido su fruto. Al llegar, Max se llenó de energía, de felicidad que lo desbordaba. Corrió hacia sus viejos amigos, con una energía renovada, sintiéndose libre. Los aplausos y las sonrisas lo envolvían. Iván y Laura sonrieron, sintiéndose parte de algo más grande, un vínculo renovado que incluía a toda la comunidad. Durante la celebración, Iván compartió su historia, su amor por Max, la lucha por su recuperación y lo que había aprendido sobre la empatía y el perdón. La comunidad lo escuchó con atención, sintiendo la profundidad de su viaje. Era un renacer, no solo para Max, sino también para él, quien había aprendido a aceptar su pasado y construir un futuro más brillante. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Max, Iván y Laura se sentaron juntos en el césped, viendo cómo la gente disfrutaba alrededor. Max, acercándose a Iván, se recostó contra él, y en ese momento, ambos comprendieron que el amor y la lealtad eran mucho más potentes que cualquier tormenta del pasado. Laura miró a Iván y sonrió. Hoy comenzamos una nueva historia, ¿verdad? Él asintió, sintiendo una paz genuina fluir a través de él. Así es. Y esta vez, nadie se irá, le respondió con firmeza. Así, la plaza bullía de vida, y junto a ellas el espíritu colectivo de la comunidad cobraba un nuevo significado. Max no solo había encontrado su camino de regreso a su hogar, sino que también había unido a dos familias que aprenderían a sanar, a ser felices otra vez. El eco de la risa se adentraba en la noche, y Max ladraba feliz, como un símbolo del amor que nunca se pierde. Y en ese lugar, debajo de un cielo estrellado, todos supieron que los verdaderos hogares son los corazones que se abren para acoger, perdonar y volver a amar. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias que transforman vidas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenta cómo te sentiste con este final, tus emociones son importantes para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble transformación. Sigamos construyendo juntos momentos inolvidables.